Un par más. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, ¿todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, buenas. Mientras se van conectando, les consulto. ¿Pudieron ver en la plataforma lo que armamos el otro día con los ejemplos, el documento? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Quería saber si estaba bien cargado. Bueno, vamos a ir arrancando de a poquitos mientras se van conectando. Bueno, como les dije la clase pasada, el material ese que les cargué fue el que trabajamos acá en clase para que les quede, si lo quieren imprimir en formato papel o tener en la compu, en el teléfono, donde quieran, eh, para, para material de estudio. Em, Vamos a revisar ese material y vamos a agregarle un poco más de información a lo que es el verbo to be. ¿Mm? Vamos a ver. Ahí les voy a compartir. Denme un segundo. Ahora les voy a compartir material. Esperen que viene lenta la cosa. Díganme si ven. Sí, profe. Perfecto. Bien, esto es lo que trabajamos la clase pasada. Eh, Entre todos habíamos armado un par de ejemplos, el significado del verbo to be. Yo les había explicado que había tres formas, que según el sujeto o el pronombre que usáramos, eh, poníamos cuál forma del verbo to be. Las tres formas eran am, is, are. La forma del am, del verbo to be, iba solamente con el sujeto I. También les dejé en claro que el I como sujeto o como pronombre siempre va en mayúscula, nunca en minúscula, porque en inglés se confunde con la letra I. Eh, Después les dije que con el he, she, it o con sustantivos singulares, como por ejemplo perro, gato, casa, auto, va la forma del verbo to be is, y con you, we, they, más, o sustantivos plurales, y bailar.
Eso fue lo que presentamos la clase pasada. Este es el material que yo les cargué, que fuimos armando entre todos. Y habíamos puesto un par de ejemplos. Perdón. Habíamos puesto un par de ejemplos en afirmativo, tuki, 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 en negativo e interrogativo. Esto es lo que armamos en las clases pasadas. Ustedes habían visto las formas del verbo to be, que son 3, y los usos, que eran varios. Están acá arriba. Habíamos puesto 5 usos. Y habíamos puesto ejemplos. ¿Se acuerdan más o menos de eso los que estuvieron presentes? Sí, profe. Bien, perfecto. ¿A alguien le quedó alguna duda sobre las formas o el uso, el orden de las palabras o lo que sea relacionado al verbo to be en presente? No. Bien. No. Entonces, sí. ¿Alguien dijo no? ¿Alguien dijo sí? No. Bueno, seguimos entonces. Esto lo vimos en la clase pasada y ahora yo les voy a presentar algo relacionado a esto. Tuki. Les voy a mostrar un cuadrito. Yo les dije la clase pasada que cuando usamos el interrogativo, el verbo to be, en una pregunta, por ejemplo, si yo pregunto, ¿is she tall? ¿Is she tall? Si pregunto si ella es alta, sí o sí ustedes me tenían que contestar con un yes o un no. Siempre cuando usamos el verbo to be para preguntar, adelante, is she tall? Is she short? Is he happy? Are they students? Ustedes contestan con yes o no. Son como respuestas cortas de yes or no answers. Respuestas de sí o no. Pero si adelante de ese verbo to be le agregábamos una WH questions, que es este cuadrito que yo les estoy mostrando acá, la respuesta ya no podía ser yes o no. Tenía que ser una respuesta con información completa. Por ejemplo, si yo pregunto, what's your name? Le uso el what, que está acá abajo. Está acá, el what. Es what's your name o what is your name. Ustedes no me pueden decir yes, no, porque yo estoy buscando una información específica que en este caso es el nombre. O por ejemplo, si le pregunto a alguien, where are you from? Que significa de dónde sos, me pueden decir yes o no. Sí o sí estoy buscando información específica. Entonces, la gran diferencia en lo interrogativo del verbo to be es que si empieza con el verbo to be, am, is o are, la pregunta, la respuesta sí o sí va a ser con yes o no. Pueden decir yes it is, no it isn't, yes they are, no they aren't. Pero si en la pregunta tenemos una WH question, que es una pregunta que empieza con WH o con H, sí o sí la información que van a brindar va a ser información específica. Acá en el cuadrito ustedes tienen dividida, como separado en dos el cuadrito. Las WH questions, que son las preguntas que empiezan con palabras con WH, y las WH questions, que son también preguntas que empiezan con la H. Pregunta. Y tienen who, la primera, WHO, se dice who, no who. Nosotros tendemos a decir who por la W, pero es who la pronunciación. Y es una palabra para preguntar sobre alguien. Significa quién. Por ejemplo, voy caminando por la calle con mi hijo y alguien lo saluda y le pregunto a mi hijo, who is she? Who is she? ¿Quién es ella? Les contextualizo. Who is she? Mi hijo me va a decir, she is my teacher, por ejemplo. Ella es mi profesora.
O she's my best friend. Ella es mi mejor amiga. ¿Mm? O me puede decir, I don't know who is she. No tengo ni idea de quién es. Pero siempre me da una respuesta concreta a la pregunta que yo hago. ¿Mm? No, si yo le pregunto who is she, no me dice yes. ¿Mm? Sí o sí, tiene que darme información específica a la pregunta que yo estoy haciendo. ¿Clarito? ¿Hasta ahí me están escuchando todos bien? ¿Sí? Perfecto. Genial, profe. Sí, profe. Bien, joya. Sí, o usted cualquier cosa que se corte, no me escuchen o lo que sea, me frena. Después tenemos what. ¿Mm? What, que puede ser qué o cuál. Por ejemplo, si yo digo, what's your name? Estoy preguntando cuál es tu nombre. What's your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? What's that? Si yo digo, what's that? Señalando algo, estoy preguntando, ¿qué es eso? ¿Mm? Por eso también significa qué. ¿Mm? What's that? Bien, que se contesta una respuesta concreta. Por ejemplo, what's that? That is a... no, what's that? What's this? This is a pen. Esto es una lapicera, ¿ok? What's this? O what's your name? My name is Peter. ¿Mm? Respuestas específicas. El where lo usamos para referirnos a un lugar. Puede ser un lugar lejano, puede ser un lugar cercano. Cuando me refiero a lugar, no hago referencia solamente a places como ciudades o países, sino pueden ser lugares dentro de la casa, locations, locaciones. ¿Mm? Por ejemplo, where are you from? ¿De dónde sos? Where do you live? ¿Dónde vivís? Where is the cat? ¿Dónde está el gato? Se nos perdió el gato o el perro, no sé. Llego a casa después de un día de trabajo, abro la puerta, busco, no pet, nuestra mascota. Y pregunto, where is the cat? ¿Ok? Where is the cat? Estoy preguntando en qué lugar está, en este caso, el gatito. Después tenemos el why. Que bueno, ahí hay un error en el cuadro, no lo hice yo el cuadrito. El por qué ese debería estar separado porque es una pregunta. Es por qué. El por qué va todo junto de respuesta. El why es para preguntar por qué algo, para preguntar la razón de algo. Y siempre, esto también es una regla directa, siempre, cuando se pregunta why, la respuesta siempre va a ser con la palabra because. Yo se la voy a escribir, no me va a dejar escribir en el chat. No me va a dejar ahora escribir en el chat, ya se las voy a escribir. Sí me deja escribir, perdón. Les voy a escribir acá la palabra con la que responden. Siempre cuando preguntan why, que es por qué algo, responden con el because. Ahí se lo dejé en el chat. Because. Por ejemplo, why are you sad? Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Because I crashed the car. Porque choqué el auto. I don't know. Why are you studying so hard? ¿Por qué estás estudiando tanto? Because tomorrow I have a test. Porque mañana tengo un examen. ¿Ok? Cada vez que preguntamos why, que es preguntar sobre la razón de algo, sí o sí se contesta con el because, que es la palabra esa que yo les escribí en el chat. Because. Why, bla, 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 because, bla, bla, bla. ¿Por qué sucede algo? Porque, pam, pam, pam. Después tenemos whose. Whose hace referencia a de quién. Por ejemplo, who's that car? ¿De quién es ese auto? Who's that car? ¿De quién es ese auto? That car is Peter's car. Ese auto es de Peter. Who's that house? ¿De quién es esa casa? ¿Ok?
that house is, or I don't know whose that house is. ¿Mm? El who se refiere a de quién.